Este canto lleva por nombre Tumbas a Jardines. Y hay una estrofa, hermanos, en este canto que dice: cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. Amén. Es un canto muy hermoso y les invito a que también lo canten con nosotros. Saciará.
Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Extra, extra, llegaron los anuncios. Buenas tardes, mi nombre es Guille. Espero que estén con el corazón dispuesto a escuchar el mensaje que traemos hoy. Pero yo les vengo a decir los anuncios que tenemos este fin de semana. Ya para entrando junio tenemos la taquiza. La taquiza es el domingo, hermanos, y es para apoyar al grupo que va para Perú. Tenemos también los viernes, es el estudio de damas, se llama Débora. Puedes traer algún invitado, puedes traer tu mamá, tu suegra, tu hija, tu cuñada, tu vecino, tu hermana. Todos son bienvenidos y empieza a las 6:30 los viernes. Débora, para todas las damas. Yorseo, tenemos un Yorseo el 3 y el 4 de junio, que es viernes y sábado. Para más información lo puedes leer en tu boletín. Estudio bíblico de adultos, es todos los jueves a las 6:30 con el pastor David Flores, son todos bienvenidos. Y gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Si vienes por primera vez, eres nuevo, te invitamos a que llenes esta tarjeta. Esto ayuda a conocerte más de nosotros y nos ayuda a conocerte más también. Hay diferentes maneras de conectarte con la iglesia. Enfrente de ti, en tu silla, están unos códigos de QR para que los escanees con tu teléfono móvil y puedas llevar la tarjeta de bienvenida y así te conoceremos más. También llena la tarjeta de servicio para que puedas involucrarte en los diferentes ministerios de la iglesia. También tenemos las tarjetas físicas que encontrarás en el centro de bienvenida en el lobby. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu atención a estos anuncios y no te olvides, si se te olvidó lo que te dije hoy, aquí puedes leer tu boletín y preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios que nos trae por medio del pastor Carlos Briceño. Muchas gracias, bendiciones. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar el día de hoy en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando este maravilloso libro de Hebreos. El capítulo de la fe se le conoce porque tiene ejemplos de héroes de la fe, personas que vivieron por fe. Y comenzamos el estudio hace como un mes. Ya hemos visto varios ejemplos de la fe. Comenzamos con la fe de Abel. Vimos que es una fe real, vimos la fe de Enoc, una fe que se recompensa. Vimos la fe segura de Noé la semana pasada. Y hoy vamos a llegar a la fe de Abraham, la fe de Abraham. Abraham es un hombre venerado por más de la mitad de la población mundial hoy en día. La Biblia lo llama como el amigo de Dios, es conocido como el padre de la fe. Y vemos en su vida elementos de fe de cada una de las personajes que hemos estado estudiando. Y por eso casi la mitad de el capítulo 11 de Hebreos es dedicado a Abraham, a la fe de Abraham. Y si vamos a la Biblia en Génesis, desde Génesis 12 en adelante, es acerca de la promesa que Dios le da a Abraham y a sus descendientes. La vida de Abraham es el punto central, es lo que conecta el plan de Dios y el mundo, a la redención del mundo. Abraham es el padre de la nación que Dios escoge como su pueblo. El pueblo que recibe la promesa de Dios para la salvación del mundo. El pueblo que guarda esa promesa y lo pasa de generación en generación. Y es el pueblo que Dios usa para escribir sus promesas bajo el poder del Espíritu Santo. En este libro que leemos el día de hoy y tenemos el privilegio de estudiar,
para aprender acerca de la fe. Y todo esto comienza con la fe de Abraham, una fe que creó en la promesa de Dios. 2000 años antes de Cristo, Abraham es llamado por Dios y él obedece. Él pone su fe en la promesa de Dios de hacerle una gran nación, de salvar a todo el mundo a través de su descendencia. Y él vive su vida demostrando esa fe. No era perfecto, él era un pecador, pero en Hebreos 11 Dios lo reconoce como un hombre que vivió por fe. La vida de Abraham es una vida de fe, es un ejemplo para cualquiera que desea agradar a Dios, para cualquiera que desea vivir por fe. Vamos al pasaje de hoy, a conocer un poco más de esta fe de Abraham, una vida que creó en las promesas de Dios. Hebreos 11, voy a leer del capítulo 8 del versículo 8 al 22. Dice la palabra de Dios. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Por fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, mirándolo desde lejos y creyéndolo y estudiándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan un mayor, esto es, celestial, por lo cual Dios no es avergonzado de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida a los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por el ejemplo de fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Padre, te pido que lo usemos como ejemplo para nuestras vidas, para cómo vivir por fe en lo que tú nos prometes, para cómo vivir por fe en lo que no podemos ver. Gracias te damos, Padre, te pido bendición para cada persona que escucha mi voz, Padre, que le des paz en este mundo que vivimos, este mundo tan difícil, Padre, y que mantengan los ojos puestos en ti para poder fortalecerse de tu gracia, de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la vida de Abraham, como lo mencioné, cubre mucho en la vida. Solo su vida directa es del versículo 12 hasta el versículo 35 de Génesis. Y después el resto del libro es de sus descendencias. Así que es imposible cubrir toda la vida de Abraham en un sermón nada más. Así que vamos a resumir nada más en el pasaje de hoy 5 ejemplos de fe de la vida de Abraham. Vamos a ver primero la experiencia de la fe, vamos a ver la expresión de la fe y vamos a ver la expectativa de la fe. Comencemos, la experiencia de la fe. Una vida de fe comienza cuando se responde
en obediencia al llamado de Dios. Dice el versículo 8 que por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice ahí que siendo llamado, obedeció. Esa es una frase muy importante. Siendo llamado. ¿Qué significa eso? Que obedeció en el mismo momento que fue llamado. Fue una respuesta inmediata. No hubo demora en su respuesta. Lo que Dios le pedía no era fácil, pero tenía una gran promesa. En Éxodo 12, 1 y 3 podemos leer qué es lo que Dios le pide. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijen y a los que maldijeron maldiciré. Y serás benditas en todas las naciones. Eso está en Éxodo capítulo 12, donde Abraham es llamado. Vamos a cubrir más acerca de lo que está pidiendo Dios aquí, pero para ahora quiero que noten, hermanos, que la promesa de Dios era suficiente para que Abraham obedeciera. Él recibió el llamado, recibió la promesa y respondió de inmediato. No lo pensó dos veces, no lo contempló, no lo consideró. No dijo como muchos decimos cuando queremos demorar una decisión. Déjame orar para ver qué hago. Es bueno orar, hermanos, antes de cualquier decisión. Pero una vez que escuchamos el llamado de Dios, una vez que sentimos que Dios nos está dirigiendo hacia un lado, ya no es tiempo para orar, sino que para obedecer. La oración ahora cambia para obedecer a Dios, para seguir sus pasos. Dios llamó a Abraham, le dio una promesa y él obedeció sin tener que pedir detalles. Dios no le dio un folleto a Abraham, le diga, mira, este lugar donde te estoy enviando, qué bonito, mira cómo está tan fértil esta área que te estoy dando. Nadie le habló de qué grande estaba esa tierra, o qué pequeño, o cómo era. Nadie le describió dónde iba a ir. Dice el versículo ahí que ni siquiera sabía dónde tendría que ir. ¿Se imaginan, hermanos, cuando Abraham le dice a su familia, empaquen sus cosas porque nos vamos? Y le pregunta, ¿a dónde vamos, papá? No sé, pero Dios nos dirigirá. Cuando salgamos, Dios nos va a decir a dónde ir. Qué tremenda fe, hermanos, una gran demostración de creer en la promesa futura de Dios. Una gran demostración de una fe que cree en lo que Dios promete. Debemos de estar siempre listos para responder al llamado de Dios, sin pensarlo dos veces. Así es como comienza toda vida de fe. Todo caminar de fe. Si tuviésemos todas las respuestas antes de obedecer, entonces no sería necesaria la fe. Estaríamos obedeciendo por lo que podemos ver, por lo que conocemos y no por fe. Si tú eres creyente, es porque un día tú recibiste un llamado, una promesa futura de Dios que no podías ver, una promesa para tu vida y respondiste a ese llamado. Alguien te habló. Hubo una circunstancia en tu vida, un testimonio de una persona que te dijo, esa vida que estás viviendo, te dice Dios, no es la que yo deseo para ti. Yo tengo un propósito mayor para ti. Y todo creyente, si tú te llamas un seguidor de Cristo, tú respondiste a ese llamado. A esa respuesta fue seguir a Dios y fuiste rescatado porque pusiste tu fe en la promesa futura. Y todos, hermanos, fuimos rescatados de la muerte eterna. Todos fuimos rescatados de un lugar de la consecuencia del pecado. Isaías nos dice que el que responde a este llamado, el que ha sido salvado por fe, fue arrancado, dice, del hueco de la destrucción. Isaías 51, 1 y 2 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, a que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué.
Todos fuimos llamados, hermanos. Ahí dice claramente de dónde llamaron a Abraham. Dice que lo llamó, dice, de la piedra de donde fuiste cortado, debajo de ese hueco donde estabas. Todos, hermanos, estábamos muertos en nuestros pecados. Y eso incluye a Abraham. Ahí lo dice, que Abraham también fue rescatado. Abraham, igual que nosotros, estaba cegado por el Dios del mundo. Abraham, igual que nosotros, estaba apartado de Dios. Estaba destituido de la gloria de Dios. Igual como nosotros, Abraham no caminaba con Dios antes de que Dios lo llamaba. Abraham pertenecía a una familia pagana en una ciudad pagana. Tenía 70 años cuando lo llamó Dios, viviendo en esta ciudad, en esta sociedad pagana. Vivía en la ciudad de Ur y ahí se adoraba un dios de luna. La Biblia dice que su padre servía a muchos otros dioses. La historia judía dice que vendía las estatuas de ídolos su padre. Abraham vivía en una sociedad pagana. Él no conocía al Dios verdadero, pero Dios en su gracia, en su misericordia, lo llamó. Y él obedeció por fe. Él obedeció por fe en esa promesa futura de Dios. Hermano, yo les doy gracias a Dios, que a pesar de que yo también estaba muerto en mis pecados, Él me llamó, me demostró gracia. A pesar de que estaba hundido en pecado, hundido en un pozo de iniquidad, como dice la palabra, a pesar de que estaba sumergido en la suciedad pagana, idólatra, Él me tuvo compasión, me extendió la invitación, me llamó, me conmovió el corazón y me dio la fe para creer en sus promesas. Efesios 2, 1 y 2 dice: a Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, si tú no has experimentado ese llamado de Dios, si tú no has sentido esa convicción del pecado, no lo ignores. Si estás sintiendo esa convicción en este momento, Dios te está llamando. Él está tocando la puerta de tu corazón. No lo ignores. Invítalo a tu vida. Dale ese lugar principal en tu mesa y permítele que Él obre en tu vida. Ese es el primer paso esencial de una fe genuina. Cada quien tiene que responder a ese llamado en obediencia. Cada quien tiene que tener ese encuentro personal con Dios. La fe comienza con esa experiencia con Dios, pero no termina ahí. El segundo punto, la expresión de la fe. La fe comienza con una expresión con Dios, con una experiencia con Dios, pero esa experiencia tiene que expresarse en tu vida. No puede terminar solo con la experiencia, porque es más que solo una emoción. Muchas personas declaran fe en Cristo por la emoción del momento, o van a una reunión, les gusta el canto y se sienten conmovidos y responden por la emoción del momento. Pero tan pronto pasa la emoción, nada pasa en sus vidas, ya no hay un cambio en sus vidas. Y la emoción no es malo, hermanos, la pasión no es malo, es bueno, pero tiene que estar basado en el conocimiento de la verdad. Y la evidencia de que la fe que tenemos es genuina, la evidencia de que esa experiencia, ese conocimiento de Dios está basado en la verdad de Jesús, es en la manera que lo expresamos en nuestra vida diaria. Abraham no solo creó, él obedeció y tomó pasos concretos para demostrar su obediencia. Él no solo creyó en Dios, sino que hizo lo que Dios dijo que hiciera. Él no solo tuvo una experiencia, sino que expresó su fe. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios que haga? Vamos a Génesis 12 otra vez para ver por qué la obediencia de Abraham es una expresión de fe. Recuerden que en Génesis 1 Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre y anda al lugar que yo te mostraré. Dios le dice a Abraham que deje ese lugar donde él nació y estuvo viviendo por 70 años, que abandone su hogar, su patrimonio,
que rompa todos los lazos de su familia que tenía, que deje atrás sus seres queridos, que abandone las cosas cómodas y conocidas del mundo para ir hacia el lugar que él no conocía, que Dios le iba a mostrar. ¿Por qué le pide algo tan drástico Dios a Abraham? Porque para que Abraham cumpliera el propósito de Dios para su vida, tenía que apartarse completamente de la vida pagana, de la cultura idólatra en que vivía. Para que Abraham reciba la herencia eterna y celestial que Dios tenía para él, tenía que apartarse de esa herencia temporal y terrenal del mundo. Una vida de fe exige que nos separemos de las cosas de Dios. No es suficiente decir una oración que crees en Dios. No es suficiente caminar enfrente del púlpito. No es suficiente unirte a una iglesia. No es suficiente asistir a una iglesia. No es suficiente bautizarte. Todo eso es importante. Todo eso es necesario como nuestro crecimiento espiritual. Pero la verdadera expresión de fe es una que abandona todas aquellas cosas del mundo, de su vida de antes de conocer a Dios. Requiere una ruptura de las prácticas y costumbres de nuestra vida antes de Cristo. Y requiere que nos enfoquemos en las cosas de Dios. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como ángel que os llamó es santo, sed también vosotros santos a toda vuestra manera de vivir. Somos llamados, hermanos, a vivir en santidad. Y eso requiere que nos separemos del mundo. La fe genuina se separa del mundo para perseguir esa herencia celestial. La fe requiere que dejemos lo que no podemos ver, dejar lo que podemos ver por lo que no podemos ver. Ese fue como Abraham expresó su fe. No fue solo una respuesta de emoción en el momento, sino que fue una fe expresada en su caminar diario. Y no fue un camino fácil. Por 5 años anduvo esperando llegar a la tierra prometida. Dice el pasaje de hoy que vivió en tiendas, movía a su familia de lugar en lugar. Y aun cuando llega a la tierra prometida está ocupada. Dice el versículo 9, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido, porque él estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Yo estoy seguro, hermanos, que él no tenía esa misma emoción después de 5 años que cuando salió de Ur. Pero él preservó, se mantuvo fiel, porque tenía su ojo puesto en la promesa de la herencia de Dios. Ese es el desafío de fe que la vida de Abraham nos hace. De permanecer fiel mientras esperamos que Dios nos lleve a nuestra morada celestial. La fe cree que Dios hará todo lo que ha prometido hacer. La fe mira más allá de las circunstancias actuales y confía en la promesa futura. El pasaje de hoy nos da 2 ejemplos de Abraham, de su fe, de cómo él se mantuvo fiel mientras esperaba. El primero nos dice que Dios prometió que tendría más descendientes que estrellas. Y a pesar de que su esposa había pasado de edad de tener hijos, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo y millones de descendientes. Romanos 4, 19 y 21 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Isaac ya era joven, Dios también le pone otra prueba de fe a Abraham. Le dice que ofrezca a su único hijo como un sacrificio.
Este único hijo, Isaac, que iba a cumplir el heredero de esa promesa de Dios de ser una gran nación. Y Abraham toma a su hijo, Isaac. Viajan por 3 días a llegar al lugar de sacrificio que Dios le había dicho. Y cuando Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está el animal del sacrificio? Abraham le dice, Dios proveerá el sacrificio. Llevan a Isaac, Abraham lleva a Isaac al altar, lo acuesta, levanta la daga para sacrificarlo y justo ahí Dios lo para y provee un animal para el sacrificio. ¿Por qué estaba dispuesto a sacrificar a Abraham, a su único hijo, al heredero de la promesa? El versículo de hoy, el pasaje de hoy nos dice, Hebreos 10 y 19 dice, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos. Abraham estaba seguro de que Dios haría hasta lo imposible para cumplir su promesa. Estaba seguro que de una manera iba a proveer porque él había prometido, aunque eso significaría que tendría que resucitar a Isaac. La fe ve lo imposible. La fe ve lo imposible. La fe confía en Dios para hacer lo que humanamente no es posible. La vida de Abraham no siempre fue fácil. Si estudias su vida, encontrarás tiempos de victoria, tiempos de fracaso, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de justicia, tiempos de rebelión, tiempos de fe, tiempos que dudó. Se precipitó cuando Dios no le daba un hijo y pecó con su sirvienta. No fue una vida perfecta, no fue una vida perfecta, no fue un hombre perfecta, pero fue una vida de fe que honró a Dios. Hermanos, Dios no está buscando personas perfectas. Él no está buscando personas que ya tengan toda su vida resuelta y no tengan ningún problema. Él está buscando personas que confían en Él y están dispuestos a seguir su dirección. Él está buscando personas que van a permitir que Él sea su Señor. Está buscando personas que confían que Él proveerá exactamente lo que necesitan cuando lo necesiten. Dios está buscando personas que confían en su poder y su providencia. La fe comienza con una experiencia, pero se expresa con obras fieles y obediencia humilde. Santiago 2:18 dice, pero alguno diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe no solo es una experiencia, la fe se expresa en nuestras vidas. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la experiencia de la fe, ya vimos la expresión de la fe, ahora veamos la expectativa de la fe. La fe de Abraham revela que él miraba más allá. Él esperaba, él se aferraba a la promesa de Dios del futuro. Él sabía que solo era un peregrino en este mundo. Así que él no toma posesión de nada. Dice el versículo 9, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Él viajaba de lugar en lugar, con toda su familia, todo lo que tenía, y sabiendo que ese lugar no era donde él estaba yendo. Él tenía el ojo puesto en otra destinación, en otra tierra que algún día sería de él. Él tenía la plena confianza de lo que le venía. El hogar que él estaba llegando le esperaba algo mejor después que se vaya de esta tierra. Él preservaba en medio de las tribulaciones porque su mente no estaba fijada en este mundo. No permitas que las cosas de este mundo quiten tu enfoque de la promesa futura de Dios. No permitas que las adversidades, que las luchas, que el éxito, que el dinero te quiten tu enfoque de tu herencia futura. No permitas que las posesiones, el trabajo, los placeres del mundo quiten tu enfoque de lo celestial. La fe genuina se enfoca en las esperanzas de la herencia futura que Dios ha prometido. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Hermano, esto no significa que debemos ignorar los problemas, que debemos ignorar el trabajo, las adversidades. No significa que no debemos de disfrutar los placeres de la vida que Dios nos ha dado, sino que estas cosas no deben quitar nuestro enfoque de Dios. No deben consumirnos tanto que olvidamos que son temporales. Que no nos enfoquemos tanto en las cosas de este mundo y nos olvidemos que nos espera algo mejor cuando vayamos de este mundo. Colosenses 3:1 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Como Abraham, nosotros también somos peregrinos. Nosotros también somos forasteros de este mundo. Nosotros también solo estamos aquí de paso, en camino a nuestro lugar eterno. El momento que pusiste tu fe en Cristo, Él te sacó, te arrancó de este mundo. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Cuando dice yo os elegí, la palabra literalmente significa saqué del mundo. Abraham anhelaba el día que llegaría a su hogar permanente. Anhelaba el día donde por fin podía quitarse esos zapatos de viaje, colgarlos para nunca usarlo otra vez. Anhelaba el día donde podía envolver sus tiendas y decir ya no más viajar. Yo viajo mucho por mi trabajo y muchos dicen qué rico poder viajar en tantos lugares. Y sí es bonito conocer nuevos lugares, pero para mí la mejor parte de mis viajes es cuando regreso a casa. Hermanos, esta vida es cansado. Nos gozamos, pero es cansado. Y cada día que pasa se pone más difícil. No solo porque lo que está pasando en el mundo, sino porque estos cuerpos se desgastan. Pero llegará el día donde nuestra jornada termina en este mundo y llegamos a ese lugar celestial. Y ese lugar celestial que vamos a llegar es el mismo lugar que Abraham estaba esperando. Es el mismo lugar donde vamos a ver a Abraham ahí presente. Es el mismo lugar donde ya llegaron todos los creyentes fieles antes de nosotros. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Dice el versículo 10, que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarle de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nuestra morada celestial es un lugar preparado, es un lugar perfecto, es un lugar permanente. Es preparado, dice el versículo 16, que esa ciudad ha sido preparado por Dios mismo. Nosotros también tenemos fe de que nuestro Dios está preparando un lugar celestial para nosotros y que un día regresará a este mundo a traernos y llevarnos en ese lugar. Juan 14, 1 y 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepara un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra casa celestial, nuestro hogar celestial es un hogar preparado por Dios mismo. También es un lugar perfecto. Dice el versículo 10 que tiene un arquitecto, tiene un constructor, Dios mismo. Dios es perfecto. Todo lo que Él construye es perfecto. Él creó este mundo perfecto. No lo vemos como Él lo creyó ahora porque el pecado lo contaminó. Ya no es perfecto, es maldecido. Por eso hay sufrimiento, enfermedades, pero Dios lo creó perfecto. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, el momento que dejes este lugar, vas a ir a un lugar perfecto. Y es perfecto porque es en la presencia de Dios, libre de maldición del pecado,
libre del llanto, el dolor y el sufrimiento. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo estará con nosotros en ese lugar perfecto. No debemos desear la muerte, pero debemos confiar que para el creyente la muerte es ganancia, porque marca la entrada a nuestro lugar perfecto. Primera de Corintios 5, 6 y 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Nuestro hogar celestial es un hogar perfecto. Y también es un lugar permanente. Todas las cosas del mundo son temporales. Todo se desgasta, todo se desvanece. Con tiempo todo decae. Y no podemos llevar nada en este mundo, de este mundo temporal, a nuestro hogar celestial. Pero en nuestro hogar celestial nada se decae, nada desvanece. Es un lugar permanente. Dice el versículo 10 que nuestra estada tiene fundamentos. ¿Qué significa eso? Que es fijo, es estable, es permanente. Es un lugar que no decaerá, nunca se oxida, nunca se deteriora. Primera de Pedro 1, 3 y 5. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice que ese lugar está reservada por nosotros. Esa palabra significa que está seguro. Literalmente significa que está bajo llave. Nadie lo puede quitar. Nadie nos lo puede robar. ¿Por qué? Porque está guardado por Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tu herencia celestial está seguro. Satanás tratará de que dudes esa herencia. Cuando tropieces, cuando falles, cuando vengan adversidades, te hará dudar del amor de Dios, te hará dudar de tu salvación, te hará dudar de tu morada celestial, pero eres un mentiroso y su objetivo es hacerte dudar de las promesas de Dios. Hay una frase interesante aquí en el versículo 16 que dice que anhelaban algo mejor, esto es celestial. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Satanás trata de acusarnos, trata de decirle, estos no merecen ser tus hijos. Pero Él dice, yo no me avergüenzo. Ellos han puesto su fe en mi Hijo. Y a través de esa fe son hijos míos. Tengo un lugar preparado para ellos. Dios nunca se avergüenza de ser el Dios del que ha declarado su fe en su Hijo. Él nos ama con amor eterno y nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Y Él se ha prometido una herencia celestial, perfecta, permanente. Y nada nos puede separar de esa herencia. Abraham vivió su vida con fe en la tierra prometida, con fe en lo que Dios le había prometido del futuro. Él escuchó el llamado de Dios, él escuchó la promesa de Dios y obedeció sin pensarlo dos veces. Él expresó esa fe separándose de las cosas del mundo y siguiendo el camino y la dirección de Dios. Vivió como peregrino sabiendo que su hogar eterno no era en este mundo, sino que le esperaba una herencia celestial, preparada por Dios, construida perfectamente por Dios y un lugar permanente en la presencia de Dios. Hermanos, nuestra ciudadanía no está en esta tierra.
Nuestra fe no es en este lugar terrenal. Nuestra fe no es en lo que podemos ver. Nuestra fe está puesta en una ciudad celestial, edificada y preparada por Dios, donde estaremos por siempre en la presencia de Dios. Por eso podemos vivir con fe, con la seguridad de que algo mejor nos espera. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has reservado un lugar para nosotros en los cielos, en tu presencia. Y te pido, Padre, si hay alguien que escucha mi voz, que no está seguro que tiene un lugar reservado en el cielo, que este sea el momento que diga, yo quiero estar en ese lugar. Si ese eres tú, solo tienes que pedirle a Dios que entre en tu corazón. Creer que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo de tus pecados, para que tú puedas entrar en ese lugar declarado no culpable. Si ese eres tú, te invito hoy que aceptes a Cristo como tu Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, donde veremos la fe de Moisés. Dios le bendiga.